Buenas noches, amigas, amigos, correligionarios, correligionarias. Qué lindo es ver la casa del partido colmada. Qué bueno, ¿no? Y sobre todo porque nos une a todos una celebración, los 40 años de democracia, y un homenaje que para los rionegrenses y para los uruguayos debe ser permanente, que es el recuerdo de alguien que siempre está vivo en nuestros corazones y en nuestra mente, el doctor Mario Carminati, el intendente Mario Carminati. Nos reunimos para conmemorar los 40 años de retorno a la democracia y honrar la memoria de un hombre que luchó incansablemente por la dignidad de los rionegrenses, un faro en la oscuridad, un luchador por la libertad. Cuando Mario asumió la intendencia de Río Negro en 1985, era un departamento sumido en el desánimo, un velorio, como él decía, con empresas empobrecidas, trabajadores afligidos, y una dirigencia política golpeada por la dictadura. Pero Mario no se resignó. Transformó el gobierno de Río Negro en una herramienta, esa palanca de desarrollo que fue clave en su campaña, una imagen poderosa que nos entusiasmaba y nos mostraba que era posible convertir a la Intendencia en una empresa eficiente y moderna que llevara obras, salud, educación y caminería rural a cada rincón. Bajo su liderazgo, Río Negro pasó de ser un territorio olvidado a un ejemplo nacional y regional. Mario pensaba en el futuro, cuando otros solo miraban los próximos 5 años. Él decía, para tener una intendencia como la nuestra, con fuerza y base popular, hay que tener fortaleza, coraje y fe en el pueblo. Y así fue. Su visión a 20 o 30 años se materializó en obras y en un estilo de gobernar que fue modelo. El cambio llegó, proclamaba, y lo hizo con hechos, no con palabras. En lo político, Mario fue un colorado gallista consecuente. Creía en la libertad de ideas, en las decisiones mayoritarias y en una conducta seria, limpia y respetuosa para recuperar la confianza en la política. Rechazaba las élites y los personalismos. Cuando sus adversarios mostraban un departamento con desesperanza, él reafirmaba su sentir con una frase contundente: Río Negro ya no es el mismo. Y me permitirán recordar una de las grandes luchas de Mario Carminati, la descentralización. Nos enseñó que el interior no es el olvido, sino el corazón de Uruguay. Esa lucha todavía continúa, para que no haya ciudadanos de primera o de segunda. Inclusive el propio departamento de Río Negro, cuando pensamos en el interior profundo. Él sabía que el progreso no era un privilegio de las capitales, sino un derecho de todos. Con la misma audacia, la misma fe en el pueblo y la misma mirada puesta en el horizonte, sigamos recorriendo el camino de Mario. No miremos hacia atrás, para el pasado, sino hacia el futuro que juntos vamos a construir. Mario Carminati, un hombre del futuro, sigue guiándonos desde la memoria. Gracias. Que nos puedan acompañar a todos nosotros, tanto los miembros del Comité Ejecutivo, el presidente Julio María Sanguinetti y todos nosotros que nos consagramos como vallistas y como liberales. Hoy estamos conmemorando un acto heroico que son esos 40 años de democracia. ¿Y qué podemos decir nosotros los jóvenes sobre algo que no vivimos, que quizá pasaron 15 o 20 años después desde los hechos acontecidos? Ya seguro que con una alocución formidable como la caracteriza, hablarán de eso nuestro candidato a intendente Alberto Carminati y el doctor Julio María Sanguinetti. Y nosotros nos ponemos a pensar en qué es el mensaje, cuál es el mensaje que podemos brindar nosotros desde la juventud. Y creemos que militamos en este partido porque lo que nos interpela a nosotros no es tanto los hechos históricos, no es tanto la anécdota, sino que es el porvenir, el mirar hacia adelante, siempre mirar hacia adelante. Entonces nosotros nos ponemos a analizar la situación, los hechos, a tratar de conocer cómo fue la historia, que hoy se ve
tan tergiversada por ciertos sectores de lo que realmente sucedió. Y yo me permito diferir de lo que es la ideología general cuando hablamos de que la dictadura comienza cuando se caen las cámaras. Y hay mucha gente que dice que fue ahí, hay mucha gente que dice cuando se apoyaron los comunicados 4 y 8, pero yo creo una cosa muy diferente. Yo creo que la pérdida de la libertad y consecuentemente la dictadura se da en octubre del año 72, cuando un gran presidente que tuvimos, un gran ballista y un gran héroe, un gran líder, en el día de su cumpleaños no tuve mejor idea que decir que los militares junto a cierto sector estaban intentando dar un golpe de Estado. Ese señor fue Jorge Valle. Y Jorge Valle dijo que los militares estaban planificando una dictadura, fue preso, y nosotros como vallistas y como liberales y como demócratas creemos en que la libertad y la democracia va de la mano de la libertad. Y no creemos en esas democracias diferentes como se hablan ahora, no, creemos una cosa muy distinta. Creemos que ahí se empezaron a dar los hechos y creemos que ahora tenemos que pensar hacia adelante para ver cómo preservar y cómo cuidar esas cosas que nuestros grandes héroes y nuestros grandes caudillos nos han regalado. Después, hablando ya del retorno a la democracia, otro acto que también fue muy vilipendiado fue un acto heroico de la mano del doctor Julio María Sanguinetti, cuando no había soluciones, cuando no había libertad, cuando había que hacer, porque este gobierno y este partido se han encargado de hacer, no de pensar ni de hablar, de hacer. Y tomó la posta junto a la Unión Cívica y a General Sereni en el Club Naval, pactó y llegó a lo que hoy estamos celebrando, y mucha gente dijo que era algo que estaba mal, mucha gente habló mal de los hechos hoy con una realidad totalmente alterada, con anacronismos, pero era lo que había que hacer, lo hizo con responsabilidad, y si hoy estamos celebrando 40 años de democracia, es en parte gracias al doctor Julio María Sanguinetti que está ahí aquí presente. Y el otro día, hablando con él, que fuimos amablemente invitados a su casa, le preguntamos una cosa y nos dijo, le preguntamos por qué la gente no se mete tanto en la política hoy en día, los jóvenes principalmente, y nos habló de las grandes causas. Él comenzó su vida política militando bajo las ideas de Luis Valle Berres, en medio de una guerra mundial donde se tomaban posturas muy fervientes hacia un lado o hacia el otro. Después estuvo la Guerra Fría, tuvimos la lucha entre los demócratas liberales y los fascistas y los comunistas. Entonces era más normal para la gente poder tomar una postura. Y él nos comentaba que hoy no existen esas grandes causas. Y yo, con todo el atrevimiento del mundo, me permito diferir con él. Creo que los jóvenes y los ciudadanos en general sí tenemos una gran causa hoy en día, y es preservar y promulgar esa libertad que ellos nos regalaron. Porque ese es el deber de nosotros. Hablaba Orwell, por ejemplo, de los 7 pasos hacia el totalitarismo, y se hablaba de abolir la verdad, de tratar de hablar diferente de los hechos históricos, que es lo que se hace mucho hoy en día. Hemos escuchado varias veces decir que los Tupamaros, por ejemplo, han peleado contra la dictadura o cosas en general. Y bueno, y después también hablaba sobre tratar de hacer que el lenguaje sea peor, tratar de limitar libertades. Y hoy vemos el Parlamento donde se usa el insulto como argumento, vemos un lenguaje vulgar y soez como no se ha visto en la historia de esta república. Y por eso es que creemos que esa democracia tenemos que ver hacia el pasado para proyectar hacia el futuro qué fue lo que llevó a esa caída de las instituciones que no cayeron desde la noche hacia la mañana, sino que fue un largo proceso. Y si nosotros sabemos la realidad y conocemos los hechos, es muy importante que nosotros podamos preservar. Y ese es el rol que tenemos como jóvenes. Y ese es el rol que tenemos como militantes y como ciudadanos en general. Esa es la posibilidad enorme e histórica que tenemos de poder cuidar lo que nuestros grandes caudillos nos han dado. Entonces, yo creo que los grandes cambios y las grandes ideas y los grandes logros, más allá de los líderes, la hacemos los de a pie, la hacemos los militantes, la hacemos los jóvenes, y ese es nuestro deber hoy en día, poder cuidar y poder preservar y enaltecer eso que nuestros grandes líderes y nuestros grandes caudillos nos han regalado
que ha sido esta hermosa libertad que hoy estamos celebrando 40 años. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, autoridades nacionales, presidente Sanguinetti. Es un honor estar acá en estos 40 años de la democracia, en el cual ojalá los jóvenes nos demos cuenta de lo que es realmente la democracia y vivir en libertad, porque es algo que no valoramos, que vimos todos los días. Y sobre quién fue Mario Carminati, fue alguien que sin duda fue un torrente de ideas y de obras, que es algo que nosotros los jóvenes tenemos que darnos cuenta que es un futuro y que nos dejó todo para el futuro. ¿Qué más era? Me olvidé. Vamos arriba el invitado. Y nada, hoy en día, ojalá que, como Mario decía, un intendente enfrente de las maquinarias es más que detrás de los escritorios. Y es así. ¿Cómo honrarlo a aquel hombre trabajando por el interior, por el departamento, por Río Negro, por el Uruguay en sí mismo? Y también, bueno, ay, ¿cómo era honrarlo de esa manera, de esa forma, y que sin dudas es alguien que nos dejó un gran futuro, y que ojalá cambie toda esta realidad, proponer para los jóvenes. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Río Negro. Es un gusto y un verdadero placer estar hoy aquí. Hemos venido muchas veces a esta casa del Partido Colorado, a este departamento, el cual lo hemos recorrido en su interior y aquí en Fraiventos y en Jun y en varios lugares, junto a muchos de los que están aquí en distintas épocas y con distintas cosas. Pero hoy nos convoca algo distinto, algo diferente, algo que además también nos hace sentir muy orgullosos a nosotros, a los colorados y a los vallistas, como es la celebración de 40 años de democracia. El periodo más largo de la historia de este país que hemos tenido ininterrumpidamente democracia, que es, como decía Nacho, la libertad, la posibilidad de ser lo que queremos ser en una sociedad democrática, en un marco pleno de igualdad de oportunidades, lo que este partido y el vallismo luchó desde principios del siglo XX, con políticas sociales que nos hicieron distintos y diferentes. Y hoy que estamos aquí, en primer lugar el agradecimiento al Comité Ejecutivo Departamental que ha recibido y el agradecimiento a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que hemos sido recibidos por los integrantes de nuestro Ejecutivo Departamental. El agradecimiento a ustedes, a los que están hoy aquí, que se tomaron su tiempo para venir a marcar presencia y con ella reivindicar el valor de lo que hoy celebramos. 40 años atrás, el país recuperaba la democracia y comenzaba esa senda. Y nosotros tenemos el enorme privilegio. Y esta casa del Partido Colorado en Río Negro, que derrama historias, vivencias, mujeres y hombres que hicieron grande a este país, hoy recibe un grande que trabajó mucho junto a otros hombres y mujeres para que la democracia se recuperara y nosotros la pudiéramos vivir y celebrar, que es nuestro presidente Julio María Sanguinetti, al cual le pido un gran aplauso. Hoy él está aquí, hizo mucho junto a otros, incluso que trascendieron el Partido Colorado. Pero él lideró la reconstrucción democrática, pero además tuvo la enorme responsabilidad de conducir el primer gobierno democrático de este país, no exentos de tremendas dificultades. Había que reconciliar a la gente luego de tantos años de dificultades y de enfrentamientos. Había que atender una situación financiera muy compleja. Y ahí el país salió adelante y continuó avanzando. Y vinieron muchas cosas después. Por eso hoy aquí, en Río Negro, es una buena oportunidad para agradecer y para celebrar y estar orgullosos de que somos colorados y vallistas y que tanto hicimos por esa democracia. Y en ese marco también es un lindísimo y necesario, muy lindo y muy necesario,
recordar a un grande aquí en Río Negro y homenajearlo, como ya se ha hecho, ya se ha dicho, ya se presentó el video, como fue Mario Carminati. De Mario aprendimos muchas cosas. De Mario Carminati aprendimos, como lo dijeron los chiquilines que hablaron antes, a trabajar siempre de sol a sol por las responsabilidades que fue teniendo a lo largo de su vida, pero sobre todas las cosas por el desarrollo integral de su departamento y el desarrollo humano de su gente, que es también lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Llegar a los cargos de gobierno para que las cosas sucedan y para que eso redunde en la pública felicidad, como decíamos, y trabajando por el bien común, trabajando por el interés general, como nos ha caracterizado siempre. Y nosotros, en ese contexto, hoy estamos aquí. Y estamos, como hemos estado tantos años, desde que surgimos como partido político, en una nueva instancia electoral. Y yo tengo que hacer referencia a eso. Porque hoy aquí en Río Negro sentimos, vivimos y sabemos que hay un partido colorado que vuelve a nacer con entusiasmo, con ganas, con mucho compromiso de los que hoy están aquí y de otros que hoy no pueden estar aquí, que están levantando la bandera colorada y ballista para las elecciones de la mano de Gualberto Carminati, nuestro candidato a intendente. Y vaya si es importante hoy estar aquí. No solo porque Gualberto, desde sus orígenes, desde su nacimiento, convivió con quien hoy estamos homenajeando y conoció la obra directamente, quizás mucho más que de los que hoy estamos aquí, porque lo hizo en su rol de hijo, de ese afecto inigualable que existe entre un padre y un hijo cuando de hacer cosa pública se trata. Entonces, para nosotros es un enorme orgullo, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional, estar hoy aquí acompañándolos a ustedes e invitándoles a trabajar todos los días por recuperar nuestro departamento, de la mano de este gran candidato que tenemos, con todas las agrupaciones que integran nuestro partido, saliendo a conquistar, saliendo a convencer y a enamorar, primero que nada, a todos esos colorados que están aquí en Río Negro. Aquellos que han seguido votando a nuestro Partido Colorado y aquellos otros que por distintas circunstancias pueden no haberlo votado. Salir a hablar con ellos, a decirle que tenemos una gran propuesta, que tenemos un gran programa, que tenemos un gran equipo, que tenemos un mejor candidato, para que vuelvan a nuestro partido, para que voten al Partido Colorado, pero también no nos quedemos en eso. Porque cada vez más se vota en función del programa, de equipo y de los candidatos. Porque puede haber, y necesariamente tiene que haber, buena salud, buena educación, empleo, trabajo, sectores productivos que crezcan. Pero para que todo eso exista, ¿qué es lo que tiene que haber? Buenos gobernantes. Y Gualberto Carminati es, sin duda, un buen y excelente gobernante que le estamos proponiendo a todo Río Negro con las banderas coloradas y ballistas. Por eso, con ese orgullo, salgamos a hablar con todos aquellos que votan aquí en este departamento. A decirles que nos den la oportunidad por 5 años de volver a levantar a este departamento, de ponerlo en el sitial de privilegio que tiene que estar, como lo supo estar las 3 veces que Mario Carminati fue intendente. Y por eso hoy el Comité Ejecutivo, como lo hizo ayer en Salto, el Comité Ejecutivo Nacional sesionó aquí en la Casa del Partido Colorado y viene a manifestar expresamente su apoyo a nuestro candidato, su apoyo a cada uno de ustedes, a animarlos a que salgan a conquistar, a que salgan a enamorar, a que salgan a hablar con toda aquella persona que tengan enfrente en una reunión familiar, cuando van al almacén, cuando van a un comercio, cuando hablan con amigos. Lleven, como lo decía ayer el presidente Sanguinetti, la lista. Hablen con la gente, pídanle sus votos de confianza. Tenemos mucho para hacer. Somos un gran partido con una gran historia, con grandes mujeres y hombres que han hecho muchísimo. Y hoy aquí en la Casa del Partido Colorado levantamos esas banderas.
siempre mirando al porvenir, apostando a recuperar nuestro partido de la mano de nuestro gran candidato y de cada uno de nosotros. ¡Arriba, corazones! Y a luchar por nuestros sueños. Buenas noches, presidente Sanguinetti. Buenas noches, integrantes del Comité Nacional del Partido Colorado, integrantes del Comité Departamental, vecinos todos. Noche de emociones encontradas, tristeza por un lado, alegría por otro. Voy a tratar de que mi recordatorio sea de alegría. Primero que nada, agradecer a todos las palabras, agradecer el tributo, porque no deja de ser eso que el Comité Nacional del Partido Colorado le está brindando a papá, que ayer también lo hizo en Salto, recordando al escribano Malaquina, gran persona también, tengo un enorme recuerdo de él. No voy a hablar de papá directamente, voy a hablar sí después, un segundito, de una anécdota, pero realmente estoy agradecido por las palabras de todos y agradezco en nombre mío personal y en nombre de toda mi familia. La verdad, estoy muy feliz y estoy muy feliz. Voy a hablar sobre la libertad, un poquito sobre la libertad. Nosotros a veces damos por hecho de que la libertad la tenemos, vivimos prácticamente vivimos 40 años, los últimos 40 años en libertad. Yo nací en democracia, nací en el año 64 y vimos interrumpida en nuestra infancia ese periodo de democracia. La dictadura fue dura y la libertad, papá decía, y yo estoy convencido de que tenemos que luchar por la libertad todos los días. La libertad no está por sí, no es natural en el hombre, o sea, en realidad es natural, pero no es natural que esté, siempre hay alguno que puede tratar de quitarnos la libertad, como ya pasó. Lo que no tenemos que dejar es que vuelva a pasar. Así que tenemos que recordar ese momento. Voy a contarles dos anécdotas. El 28 de noviembre del año 1983, con 19 años, hubo un acto muy importante en Montevideo, que fue el acto del obelisco. En ese momento, después hay unas fotos famosas, que era el río, que se llamó el Río de Libertad, que fue una foto que sacó de un edificio de Montevideo, mostrando el Parque Valle y 18 de julio, lleno de gente. En ese acto se leyó una proclama, que la leyó el actor Alberto Candó. Obviamente usted estaba, supongo, presidente, ¿no? Sí, en el estrado. Nosotros estábamos como estudiantes. Y lo que quiero resaltar de esto son cosas que yo he aprendido con estas vivencias que he tenido. En esta vivencia en particular, se las voy a contar primero y después le voy a decir antes de la lectura, hubo la lectura de telegramas de agradecimientos. Entonces se leyeron telegramas de agradecimientos, de saludos eran, no de agradecimientos, de felicitaciones, de saludos, de manifestaciones de alegría. Primero fueron de gobiernos y después se empezaron de asociaciones civiles que venían de este país, de otros países, y en un momento los sindicatos empezaron también se empezaron a leer los saludos de los sindicatos. Cada saludo tenía su correspondiente aplauso y felicitación. Pero aquí
que hubo un sindicato que no la tuvo, que fue el sindicato Solidaridad de Polonia, liderado en aquel momento por Lech Walesa, que era un sindicato de gente que era más bien católica, pero no era gente de izquierda, porque en aquel momento Polonia estaba bajo el yugo de un gobierno comunista. Cuando se lee ese saludo, en vez de aplausos hubo abucheos, enorme cantidad de abucheos. Yo con mis 19 años no llegué a entenderlo en ese momento. Me pregunté, digo, ¿por qué todos los sindicatos son saludados y felicitados con aplausos? Y este en particular no. Y después me di cuenta de que para este partido todas las dictaduras son malas, no importa el signo, si son de derecha o si son de izquierda. Pero para otros partidos hay dictaduras buenas y hay dictaduras malas y otras buenas. Esa fue la primera lección que tuve, o lo primero que pude sacar de conclusión de ese acto, y me sirvió de advertencia, de tratar de poder discernir qué era, por qué había gente que pensaba que había dictaduras buenas. Y es por afinidad ideológica. Si piensan como yo, si son mis amigos, no hay amigos acá me parece, pero si piensan como yo, entonces eso es bueno. Y están defendiendo un dictador, un tirano, como dice nuestro himno. Así que esa es lo primero. Sepamos que en nuestro partido no hay una dictadura buena y una dictadura de izquierda buena y de derecha buena. Son todas malas. Todas las dictaduras son malas. La segunda anécdota, esta es descriptiva de lo que era papá. Y se las quiero contar porque la atesoro en el fondo de mi corazón. En el momento de la dictadura no se podía gritar libertad. En el momento de la dictadura no se podía gritar libertad. Había que callarse. Se podía luchar en silencio, a veces no tan en silencio, pero había que morder el freno, como decía papá. Y él encontró la manera de gritar. En la casa nuestra, de mi infancia, había un patio al frente, y en el terreno de enfrente era vacío todavía, es vacío. Papá hizo un parque cuando fue intendente, antes no estaba el parque, pero era un terreno vacío. Y es como una hondanada así, entonces se ve prácticamente 200 metros para adelante el Parque Roosevelt, se ve también el río. ¿Y cuál fue la idea que tuvo? Teníamos un tocadiscos bastante potente. Entonces todas las noches de verano, sobre todo cuando se conmemoraba alguna fecha particular, él sacaba los parlantes al borde del patio, apuntando hacia el baldío, y ponía la Marsellesa, el himno de la libertad. Y esa era la manera que papá tenía de gritar libertad. Les agradezco la presencia. La verdad que es una enorme emoción, y quiero reiterar además al presidente Sanguinetti y a todos los invitados que han venido con nosotros a compartir este acto. Quiero manifestar mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad que ayer y hoy han sido días de emociones, ¿no? Ayer en Salto dije, el marcapaso mío está volando y hoy vuelve a estar volando.
Pero es muy grato, es muy alegre ver, ¿saben qué? Las 3 generaciones, o las 4 generaciones. ¿No? Porque estamos, los que vivimos esos tiempos, con los que convivimos con Mario, están los que siguen, están estos muchachos que los vi nacer en el foro universitario, todos estos, Felipe, a todos, Elena, a todos. Y están los chiquilines que recién hablaron, esos que van a casa y que después discrepan, ¿viste? Bueno, y que es muy lindo recibirlos. Hace un rato vino también un chico de Mercedes, que también se dedica a la historia y me visitó en casa. Bueno, y yo le escribí unos documentos. Y ustedes no imaginan lo feliz que me hace eso a mí. Porque uno siente la continuidad. Uno siente que esto en lo cual uno creyó y cree cada día con más profundidad. Porque les digo que cada día me siento con más convicción. Y cada día me siento con más voluntad y con más ganas de defender lo que ha significado el Partido Colorado y el vallismo para este país. Como elemento distintivo. Como elemento que nos distingue la Mario era la estirpe del vallismo, sin ninguna duda. Soñaba, empujaba. A veces primero empujaba y después pensaba. Entonces, discutíamos. Me decía, bueno, voy por tu casa, pero no me atiendas ahí en ese confesionario que tenés en la biblioteca. Porque en el confesionario siempre me largás mansito. Y yo no tengo ganas de estar mansito esta vez. Bueno, tantas cosas, sí, que se soñaron. Cuando acá hablábamos los árboles, se reían. Eran los árboles de Mario y los árboles de Julio, que nuestros nietos algún día van a ver. Ahora resulta que portamos más celulosa que carne. Y eso fueron sueños un día. Pero fueron voluntad, proyecto, capacidad, no el voluntarismo de decir vamos a hacer esto nosotros, sino pensar, concebir, proyectar, imaginar, hacer todas las cosas que hay que hacer. Y así hicimos todas las cosas que digo hicimos porque yo lo que hacía era acompañarlo, ¿no? El Museo Solari, ¿no? El parque de la Revolución Industrial, la levantada de las cañas, todo el empuje de Mario en esas cosas, en la UTE, era su característica esencial, era esa capacidad de vibrar. Lo llevamos a Montevideo también, ahí estamos por ahí con las manos levantadas con Hugo Batalla en una foto, ¿no? Entonces todo eso es una convocatoria de recuerdos, y acá voy a ustedes, muchachos. El pasado no es algo congelado, el pasado es el modo de comprender el presente. Un gran historiador francés, Marc Bloch, dice: la ignorancia del pasado lleva inevitablemente a la incomprensión del presente. Y si no comprendemos el presente, no hay futuro. Entonces, la transición de mirar hacia adelante se tiene que avalar en lo que es la experiencia de atrás, los errores de atrás, las cosas que hay que superar, para poder realmente alcanzar esos sueños y alcanzar esa cosa. Y así fue. Así también fue como fuimos saliendo. Celebramos hoy 40 años. A veces parece, cuando uno mira la tele o el radio, parece que un día la democracia estaba ahí ya. Nos levantamos y había aparecido un lunes o un domingo. Fue un largo proceso. Fueron 10 años para lograr afirmar esto que hoy celebramos los 40 años. Porque ahí está el tema. El futuro es el que revalida el pasado. Ahí está. El futuro es el que revalida el pasado.
Porque ¿por qué hoy valen los 40 años? Valen porque lo que hicimos entonces fue un mojón que nos permitió vivir estos 40 años de libertad, gobernar todos los partidos políticos y distinguirnos en una América Latina llena de inseguridad, llena de inestabilidad económica, llena de miserias y llena de caídas de gobiernos por todos lados. Entonces, es el futuro el que convalida el pasado. Y el pasado es el cimiento sobre el cual se construye. Y bueno, ¿y cómo fue? Bueno, se salió. Porque en el 80, el plebiscito, nos ganamos el derecho al diálogo. Y la dictadura tuvo que reconocerlo. Y tuvo que reconocer a los partidos que negaba. Y a las dirigencias que decía que no éramos representativas de nada. Entonces se hizo una elección interna y fuimos los representativos y fuimos al diálogo y nos levantamos del diálogo y nos peleamos y concordamos y fuimos y venimos y el acto del obelisco del cual hablábamos. Y eso, ¿de dónde salió el acto del obelisco? El acto del obelisco salió en la calle de Piver y en la calle de Yauri, a 2 cuadras donde yo vivo. Nos reuníamos los sábados con él y Gonzalo Aguirre siempre, después a veces venía Oliu. Y después nosotros éramos Tarigo y Jorge. Y Jorge, con esa fantasía de él, un día dice, vamos a pedir un acto el noviembre, el último domingo de noviembre. Digo, está bien, Jorge. Vamos a pedir un acto, ¿no? Entonces, Gonzalo Aguirre escribió una nota y fue a hablar con el coronel Varela, se la dejó. Pasaban los días, la semana, nada. Un día, pumba, vuelve. Lo llaman a Gonzalo Aguirre y le dicen, está autorizado el acto. Y ahí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo organizamos este lío? Primer tema. ¿Subimos al frente o no? Podemos arriesgar que nos quiten el permiso y vamos para atrás de nuevo. También es verdad que si no metemos al frente, al final, sin ellos no va a haber arreglo tampoco, ni va a haber paz. Vamos a arriesgarnos. Y yo lo digo con orgullo y sin jactancia. Nosotros proscribimos al frente porque en ese estrado pusimos igualitariamente tantas sillas para cada uno de los partidos. Y eso lo hicimos nosotros por la República, porque es lo que había que hacer. Y me acuerdo que se plantea el tema, ¿y quién habla? ¿Quién habla? Y fue Pibel. El que dijo, no, como los viejos tiempos, una proclama, hay que hacer una proclama. Bueno, a ver, Tarigo y Gonzalo Aguirre que escriban una proclama. Y Pibel fue el que dijo. Pibel había estado en el gobierno departamental, entonces conocía bastante la Comedia Nacional. Entonces yo tengo el hombre, el que tiene la voz para esto, Alberto Candó. Bueno. Y ahí salió el Alberto Candó, que alguna gente ahora dice, la proclama de Candó. No, pará. Es la proclama de los partidos. Y lo que tú recuerdas es muy expresivo. Es muy expresivo, porque efectivamente hubo varios actos de intolerancia ahí. Otra que llegó fue Cristina Morán. Sí. Que también la chiflaron. Y después chiflaron a Valesa. Y era la barra que estaba delante queriendo copar la cosa. Bueno, sí, con eso hay que convivir, sí. Pero así fuimos avanzando. Y después fuimos al Club Naval, sí. Y desgraciadamente no pudimos concordar con Wilson. Él tenía la tesis de que había que golpear y golpear. Y yo le dije, mira Wilson, golpear y golpear y podemos salir 10 años. Porque están agotados políticamente, pero no desde el punto de vista de los hechos. Controlan el país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay la posibilidad de un acuerdo. Fui a Santa Cruz, a Bolivia, a hablar con él, a tratar de convencerlo. Él estaba convencido que el frente no iba a entrar. Le digo, no, el general Sereñi está preso, Wilson, quiere salir, ¿cómo quiere salir todo? Y además, si tú dices los ballistas, ¿se entienden? Sí, los ballistas no se entienden. Sereñi no es ni Tupamaro ni comunista, entiende.
y el doctor Chiarino, noble ciudadano también, que dio una gran mano. Y bueno, y con Tarigo fuimos ahí y logramos un acuerdo. Participaron todos los partidos y así llegamos al gobierno. Y después ahí vinieron los 5 años, porque estaban las acechanzas. No es que esto era muy fácil. Yo lo he contado más de una vez. Estaba hablando en el Palacio Legislativo de la libertad, de la democracia, y cada tanto se me venían acá los bancos que estaban fundidos. Y yo sabía que estaban fundidos, sabíamos que estaban fundidos. Y que si se abrían los bancos se podía ocurrir una tragedia, una catástrofe. Bueno, entonces todo ese pequeño relato, que lo tengo en algunos libros, es muy importante, primero para nosotros como partido, porque ese es nuestro orgullo. Esas son responsabilidades que asumió el Partido Colorado, que ha asumido siempre las mayores responsabilidades en los momentos más difíciles del fructuoso regreso hasta ahora. Porque acá las responsabilidades hay que asumirlas en los momentos difíciles. Los momentos fáciles son para todos, los momentos difíciles no son. Cuando estaba derrotado el artiguismo, ¿cómo se hacía para mantener la orientalidad? Sí, la Artigas se fue al Paraguay, nunca más volvió. La Valleja estaba preso en Brasil, Bernabé estaba preso. Y bueno, Fructuoso hizo lo que había que hacer, pactó con el adversario y logró 2 cosas. Liberar a la Valleja, liberar a Bernabé, liberar a los prisioneros de edad y lograr mantener una Fuerza Armada viva, con la cual 5 años después hizo posible la revolución que inició la Valleja y que sin Rivera era inviable porque tenía la gente. Y todavía hay quienes lo critican. ¿No? Bueno, en ese afán, pero en el fondo lo que quieren es criticar a nuestro partido. Y eso nos deja orgullosos, porque sí, hicimos la república, hicimos la república moderna, hicimos la seguridad social, hicimos la justicia social, sí. Hubo pandemia, sí. ¿Y con qué instituciones? ¿Cuáles eran las grandes instituciones sociales del frente? ¿Cuáles eran? ¿Con qué enfrentamos? Nos enfrentamos con la asistencia pública que fundó Valle en el 12. Nos enfrentamos. Rivera estaba en Misiones, año 28, y manda una nota pidiendo armamento, unos fusiles, y dice, por favor, mándenme vacunas para darle a los muchachos contra las viruelas. El Partido Colorado, cuando no había país, ya estábamos vacunando. Y es lo que a veces hablan, el Estado Colorado. Sí, el Estado Colorado. Nacimos vacunando, y nacimos enseñando, y nacimos con la escuela, sí. Y lo hacemos con la escuela, y con la escuela pública, y con los liceos departamentales, y con todo. Y bueno, ¿y cuáles eran las instituciones sociales? Eran las asignaciones familiares del gobierno de Amézaga, eran los CAIF que creamos en la primera presidencia nuestra. Eran esas las instituciones con las cuales se enfrentó y se pudo salir adelante. Entonces, ¿cuántas cosas nos convocan? ¿Cuántas cosas nos siguen moviendo hoy? Y esas son las que están acá. Por eso, entonces, cuando hablamos, Mario, no estamos solo invocando a un amigo que queremos ni a un hombre de gobierno. Estamos asumiendo un mandato de continuidad. Porque cuando yo no esté y vos vas a estar, vos sos el que tenés que seguir para adelante. Y decir, aquel viejo me dijo que había que seguir. Y vos vas a seguir, el otro que se escondió por allí. Y que ustedes son la cuarta. Ahora le toca a la segunda generación, ¿no? Y acá lo tenemos a Gualberto echando para adelante con coraje.
Porque él no es el político vocacional, pasional que era Mario. Es otra cosa. Es un convencido, que es distinto. Y es un gran administrador que le va a poner a esta intendencia lo que le tiene que poner. Para ser justamente... Para hacer lo que hay que hacer con esta intendencia y con este Río Negro, que precisa de nuevo empuje, que precisa de nuevo sueños, que precisa proyectos y que para eso precisa administración, ¿no? Y no charlatanería. Porque, señores, prepárense que puede haber un batacazo. Porque al final el voto útil va a estar acá. El voto útil va a estar acá. Y eso es nuestro modo de seguir celebrando la democracia. De seguir recordando a quienes están vivos en nosotros. De seguir sintiendo además la alegría y la esperanza de ver que esto sigue, de que esto es una continuidad, de que el Uruguay va a seguir siendo el Uruguay. Va a seguir siendo el Uruguay. Estamos sobreviviendo pese a las acechanzas, estamos en un mundo loco, manejado por locos, o por perversos, o las cosas, ¿no? Un zar del siglo XVIII trasplantado al siglo XXI, que igual que Pedro el Grande invade a los vecinos porque dice que su seguridad está conquistando a los vecinos. Lo que decía Pedro el Grande y Catalina la Grande del siglo XVIII. Lo invado. ¿Por qué? Porque sí. Y un americano rico, que como ha sido un empresario exitoso, cree que también sabe, le da la razón. Le da razón y mete al mundo en toda esta zarabanda en la cual va a haber ganadores y perdedores circunstanciales, pero a la larga perdemos todo. Porque hemos trabajado 50 años por más libertad de comercio y de un saque ahora nos vamos de nuevo a la arbitrariedad de los proteccionismos, en los cuales siempre los más poderosos son los que van a imponer las reglas. Entonces, qué mundo difícil, qué mundo difícil. Confiemos en que nuestro gobierno no pierda el rumbo. Confiemos en que nuestro gobierno no pierda el rumbo y nosotros, firmes y tranquilos, con nuestras ideas, convencidos de nuestro futuro, afirmados en nuestro pasado y en la esperanza de que estas generaciones que nos van sucediendo van a seguir renovando permanentemente la vieja antorcha de la libertad. Muchas gracias. Mientras Uruguay recuperaba su democracia y comenzaba un nuevo tiempo de libertad, en Río Negro un hombre se convertía en símbolo de ese renacer: Mario Carminati. Abogado, empresario, político de raza, pero más que nada, un hombre de pueblo. No solo entraba en la casa de los vecinos, se metía en el alma de la gente, con su sonrisa amplia, su saludo campechano y un entusiasmo que contagiaba hasta el más escéptico. Era cercano, presente, de ojos y oídos abiertos. Con los humildes, con los trabajadores municipales, con el capataz o con un ministro. Se sentía cómodo con todos, pero sobre todo con su gente. El pueblo lo eligió intendente 3 veces. Fue presidente de UTE, senador y siempre, simplemente Mario. Progresista, republicano, vallista de corazón, con sensibilidad sin debilidad, con energía sin soberbia. Soñaba con un Río Negro desarrollado, y no solo soñaba, hacía. En dictadura fue de los que no se callaron, en democracia de los que no se conformaron. Defendió la libertad, la justicia, la convivencia democrática y atendió a todos por igual, sin mirar la divisa del paisano. Tendía puentes con los adversarios, por eso fue querido, por eso fue respetado. Porque decía lo que pensaba y hacía lo que decía.
Hoy, Mario vive en el recuerdo de todos, porque fue eso, un hombre de su gente, un hombre de Río Negro.